Mi caso entonces se titula Eclipse rubiótico. Le presento entonces, yo soy residente del Hospital Perrando del Chaco, Camila Velardes, y le vengo a presentar este caso que se presentó recientemente en nuestro nosocomio. Vamos a exponer entonces el caso, luego profundizar sobre la patología y los posibles diagnósticos diferenciales que pensamos. Vamos a hablar sobre la terapia instaurada y luego les comento cómo viene el caso por ahora. Bien, se presenta un paciente varón, de 25 años, que consulta por una disminución de agudeza visual del ojo derecho sumado con dolor, pero ya de 4 meses de evolución. Y dice haber consultado a otros profesionales médicos oftalmólogos que incluso le habían indicado inyecciones intravítreas de sustancias antiangiogénicas. Niega cualquier antecedentes patológicos de importancia y al examen oftalmológico va a presentar una agudeza visual de visión bulto en el ojo derecho, mientras que en el ojo izquierdo tenía 10 décimas. En la biomicroscopía pueden observar una pupila midriática arreactiva con una rubiosis iridis marcada y la conjuntiva levemente congestiva, sumado a una hipertensión ocular de 35 milímetros de mercurio con tonometría por aplanación. Mientras que el ojo izquierdo se encontraba dentro de parámetros normales. Al fondo de ojo lo que podíamos ver era una intensa vitreitis que casi no nos permitía observar el polo posterior, con unas hemorragias en llamas y algunas áreas hipopigmentadas, amarillentas en lo que es la periferia de la retina, sumado a un hemovitrio. Entonces, el manejo terapéutico instaurado en base al diagnóstico probable de un glaucoma secundario a una oclusión vascular de la retina, nosotros instauramos corticoides tópicos, acetato de prednisolona sumados con dorzolamida, timolol y acetazolamida y atropina como cicloplégicos. Al mismo tiempo que solicitamos estudios complementarios como son electrocardiograma y Doppler de vasos de cuello para descartar cualquier factor de riesgo cardiovascular. Solicitamos laboratorios completos para descartar patologías generales o sistémicas del paciente, así como serologías para HIV, VDRL, toxoplasmosis, herpes y citomegalovirus, no descartando las causas infecciosas. Entonces, mientras tanto, seguimos pensando en los posibles diagnósticos diferenciales del paciente que se presentó con esta clínica y, como les dije anteriormente, pensamos que era un glaucoma neovascular secundario a la oclusión vascular de la retina, sumado con ese relato que nos decía el paciente. Otro diagnóstico diferencial, así como la doctora Sauer, era una necrosis retiniana aguda, pero ya avanzada, con 4 meses de evolución, dando vuelta por distintos profesionales. Una corioretinitis por toxoplasmosis, sin embargo, esta afectaría más lo que es el polo posterior del globo ocular, no tanto la periferia como era en nuestro caso. Pensamos también en una posible sífilis ocular, la gran simuladora, que se puede presentar con vitreitis, con las hemorragias, y la posible citomegalovirus, que sin embargo se presenta más bien con hemorragias, no tanto con las áreas hipopigmentadas como en nuestro caso. Bueno, a la siguiente consulta nuestro paciente nos trae las serologías, los cuales nos dan el resultado positivo para anticuerpos anti-herpes simples tipo 1, lo que nos lleva entonces al diagnóstico de la necrosis retiniana, porque es la principal causa de esta patología. Como bien dijo la doctora Andrea recién, este síndrome de necrosis retiniana aguda es una retinitis necrotizante, bastante infrecuente, devastadora y caracterizada por esta uveitis anterior, vitreitis y retinitis necrotizantes, pero también cursa con vasculitis oclusiva. La etiología va a estar dada principalmente por varicela zoster, en un 25%, como en este caso por herpes simple, por citomegalovirus y otros como el Epstein-Barr en un menor porcentaje. Con respecto a lo que es la epidemiología, va a afectar a todos pacientes inmunocompetentes, no dejando de lado a los inmunocomprometidos, por supuesto,
Va a tener una distribución bimodal con picos de incidencia entre los 30 y 60 años, sin distinción de raza o sexo, y va a afectar a jóvenes, adultos o ancianos. Y la incidencia es de 0,63 por millón de habitantes al año, lo que la caracteriza entonces como una enfermedad realmente rara, ¿sí? Hablando rápidamente de la clínica, para no extenderme tanto, así, no ser repetitiva, la sintomatología va a ser en la mayoría de los casos unilateral, presentándose con visión borrosa, miodesopsias, dolor ocular e hiperemia conjuntival. Como bien citó la doctora anteriormente, va a estar dado por criterios mayores y menores, el diagnóstico es puramente clínico, coincidiendo en la mayoría con los de nuestro paciente, ¿sí? Y los criterios menores, nuestro paciente tenía dolor asociado. En el examen del polo posterior podemos encontrar vitreitis, arteritis o necrosis retiniana de espesor total, y las complicaciones van a ser, como bien dijo... Le quedan 2 minutos, doctora. Gracias. Gracias. Como bien dijo la doctora, el desprendimiento de retina reumatógena. Con respecto a los estudios complementarios, como bien dije, el diagnóstico es clínico, pero nos podemos apoyar de una PCR multiplex con una pequeña muestra de humor acuoso o vítreo que nos va a dar una sensibilidad y especificidad altísima, permitiéndonos confirmar el diagnóstico y hacer el seguimiento del paciente. El tratamiento se va a basar entonces en estos 3 pilares: antiviral, antiinflamatorio y láser, que está controvertido. Aciclovir endovenoso por 7 a 10 días y luego pasamos a una terapia bioral. Puede estar con un tratamiento adyuvante con foscarnet, pero en nuestro servicio no tenemos disponible. O valanciclovir, como bien nombró la doctora. En este caso, lo tratamos con aciclovir endovenoso, ahora les voy a comentar. Luego tenemos los corticoides sistémicos y tópicos para reacción en cámara anterior, como era en este caso, nosotros lo instauramos. Y la fotocoagulación láser, si bien está indicado para prevenir la progresión del desprendimiento reumatógeno, todavía faltan estudios para ver si son estadísticamente significativos. Para terminar entonces el caso, nuestro paciente a la segunda consulta, ya usando corticoides tópicos, pudimos ver mejor el polo posterior y se notaban mejor estas áreas amarillentas, con bordes difusos, compatibles con la necrosis retiniana periférica, asociadas entonces a hemorragias y a vitreitis. Entonces, lo que hicimos fue internar al paciente y pasarle a aciclovir endovenoso, luego le pasamos a tratamiento bioral y le sumamos a los corticoides bioral y mantuvimos la terapia hipotensora, el acetato de prednisolona tópico, atropina, y solicitamos laboratorios para valorar la función renal y hepática por parte de la medicación. Y todavía mantenemos controles periódicos con el paciente, porque si bien es un caso reciente que tenemos. Entonces, como conclusión, lo que quiero descartar es la importancia de la exhaustiva anamnesis y el examen oftalmológico bajo dilatación pupilar, para valorar entonces las características del polo posterior, las características propias del paciente que nos harán sospechar de esta patología necrotizante. Entonces, vamos a evitar el tardío diagnóstico, como pasó en este caso, que nos van a conducir a la baja visión del paciente. Y este caso, por ejemplo, llegó tarde nuestro nosocomio y ofuscados por el tema de la rubiosis iridis no se pudo concluir el tratamiento a tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Discute el caso el doctor Marcelo Rusinski. Buena presentación, doctora Velardes. Me gustaría preguntarle si nos puede adelantar qué pasó con la presión intraocular de ese paciente y con los signos de inflamación. Me gustaría saber si mejoraron con el tratamiento, porque no logré escuchar eso. No sé si pido disculpas si no lo interpreté bien, pero no vi mucho seguimiento. Me gustaría saber si a raíz del tratamiento antiviral y corticoide la rubiosis disminuyó, la presión disminuyó y la vitreitis también. Supongo que es así. Hola, Bien. sí.
A modo de comentario, lo que puedo sí decir es que la neovascularización es frecuente cuando las uveitis tienden a cronificarse. Para que ustedes tengan una idea, nosotros en el año pasado, en un congreso que presentamos en Buenos Aires, datos de toxoplasmosis ocular, neovascularización en toxoplasmosis ocular. La neovascularización por Toxoplasma gondii en nuestra región, por ejemplo, alcanza hasta un 5% de los casos. O sea que no es algo infrecuente, son neovascularizaciones parciales de pocas áreas de disco, pero la neovascularización retinal va a ser frecuente en algunas entidades, como por ejemplo la tuberculosis, la presentación de una vasculitis retinal periférica es muy frecuente en la tuberculosis, es menos frecuente en la sífilis, pero también debemos tenerlo en cuenta, y también pensar en algunas enfermedades autoinmunes, las cuales tienden a ser bilaterales, no unilaterales como este caso, como por ejemplo la enfermedad de BC. En los casos de las uveitis, la neovascularización tiende a tener dos causas. Una causa que es la isquémica y la otra causa, los mediadores inflamatorios que tienden a mantenerse dentro de los líquidos intraoculares y que van a tender a hacer que se produzcan altas concentraciones de VEGF. Ejemplo de esto, a manera de ejemplo, puedo decirle que, por ejemplo, en una reactivación de toxoplasmosis ocular, los niveles de molécula que más altos se encuentran en humor acuoso es justamente el VEGF-A. Con lo cual, siempre que tengamos una uveitis que va a tender a... Perdón, no siempre, pero siempre existe la posibilidad en una uveitis que se cronifica de que Tiempo se cumplido, genere doctor. neomo. En el caso específico que presentó la doctora, es más difícil realizar un diagnóstico porque el paciente se presenta 4 meses más tarde. Aquí, si hacemos una punción de humor acuoso para evaluar la presencia de ADN viral, muy probablemente sea negativo. Entonces, si quisiéramos realmente llegar a tener una mayor probabilidad de tener un agente etiológico que justifique este cuadro, en el caso que por esas lesiones blanquecinas periféricas y residuales que habían quedado, y la vitreitis, lo que se podría llegar a hacer en este caso, por ejemplo, es tomar humor acuoso y tomar suero en el mismo momento, buscar niveles de anticuerpos anti-herpes virus en humor acuoso, compararlos con los del suero, corrigiendo con los niveles totales de anticuerpos en humor acuoso y en suero, y de esa manera obtener lo que se llama coeficiente de Goldman-Widmer. ¿Por qué? Porque aquellas uveitis que tienden a cronificarse, sobre todo las infecciosas, tenemos mayor probabilidades de llegar a un diagnóstico a través de este coeficiente que en lugar de la utilización de PCR, por ejemplo, tanto en los casos virales como en el caso de toxoplasmosis. Entonces, una de las posibilidades es intentar hacer Goldman-Widmer cuando tenemos una uveitis que tiende a cronificarse para poder llegar a tener un diagnóstico o un probable diagnóstico etiológico. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a poder discutir estos casos muy interesantes.